Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Esta mañana vamos a compartir las aflicciones, porque estamos pasando momentos difíciles, muchas personas por causa de cosas que le pasan en la vida están abandonando la fe, otros están llenándose de maldad, la iniquidad está operando en todo el mundo y las personas quieren vivir su vida libremente, quieren ser libres, pero están atadas a los pecados y los pecados pues amigos, los condenan los pecados, el pecado condena al alma y, y hoy vamos a hablar de un tema muy difícil, es de acerca de las aflicciones, de los afanes de la vida, y voy a hablar acerca de unos versículos que son muy interesantes y vamos a poder eh, hablar de todas estas cosas. Todo esto está sucediendo antes del arrebatamiento. Todo esto sucede y está sucediendo. Entonces, queremos iniciar, este, primeramente hoy haciendo una oración y sencilla, una oración pidiéndole a Dios entendimiento y sabiduría y que Dios revele su palabra a tu corazón. Si no eres cristiano, pues que Dios vea a tu corazón también y tú puedas reconocer en qué estás metido, qué problemas tienes, cuáles son las situaciones que estás viviendo. Este, todo es muy difícil, amigos, pero gracias a Dios que Dios está con nosotros. Y los que no tienen a Dios, pues arrepiéntanse, porque Dios es bueno y Él permite que nos sucedan cosas, unas para que nos conviertamos a Él, para que le creamos. Y cuando ya nos convertimos a Cristo, si vienen las aflicciones, pues amigos, las consecuencias de nuestros pecados, pues tienen que pagarnos la factura, tenemos que sufrirlo. Pero todavía como cristianos seguimos sufriendo muchos errores. Y por tanto nos afligen y luego también sufrimos por los errores de los demás. Por tanto debemos de estar orando unos por otros. Y pues vamos a comenzar porque no quiero que se alargue porque voy a dar la explicación de las palabras que están escritas eh, en las aflicciones de cada versículo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos entendimiento, sabiduría, inteligencia, discernimiento, Señor, para comprender nuestras situaciones, Señor, en las que vivimos, porque muchos vivimos situaciones difíciles por causa del pecado, por causa de algún problema, de los afanes de la vida. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Fortalece nuestras vidas y, Señor, trae convicción al corazón, que se conviertan de su maldad, Señor, y que se conviertan a la obediencia de tu palabra y que crean en verdad en tu Hijo Jesucristo, que es Dios y que es nuestro Salvador y Señor, y que gracias a Él enviaste tu Espíritu para que morara en nosotros y nosotros pudiéramos ser guiados por medio de Él. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nuestras familias, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de la gente que nos rodea, porque todos somos humanos, Señor, y tú moriste por todos. Y lamentablemente, Señor, muchos no van a ser salvos por, por su forma de pensar. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cambiar nuestras actitudes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor, Señor. Y gracias. Usa mis labios, Señor. Pon tus palabras en mi boca. Y, Señor, que tu palabra no llegue vacía, Señor. No vuelva vacía, sino que se quede en el corazón de las personas y haga el efecto que tiene que hacer para que se convierta el alma. Señor, ten misericordia de este mundo en este tiempo, Señor, porque es difícil. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿y por qué es difícil, amigo? Porque las cosas van a ir empeorando y tenemos que estar muy listos. Mire, muchas veces
hay muchas personas muy listas, inteligentes, pero no tienen a Dios. Y si esas personas que son inteligentes tienen buenos consejos, a veces ni ellos mismos los siguen. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, o sea, son, son prudentes en ellos mismos. Por ejemplo, dice la Biblia que no seas prudente en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia prudencia. Sé inteligente de veras, conforme a la palabra de Dios, no conforme a tu pensamiento. Aunque, como ustedes saben, Dios nos hizo inteligentes. Dios sabe que la gente puede decidir bien. La gente puede dejar de fumar sin Cristo. La gente puede este, cuidarse sin Cristo. La gente va al gimnasio, se cuida, quiere un cuerpo bonito. O sea, hay muchas cosas. Entonces, los afanes de esta vida, cuando queremos estar bien, ser sanos, los afanes de esta vida hacen que nos alejemos de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad y si Dios nos permite y nos da tiempo, pues ¿por qué no? No hace daño ir a correr, no hace daño ir al gimnasio, pero cuando pones en primer lugar el gimnasio, es que ya pagué, es que tengo que ir al gimnasio, es que es que tengo un compromiso, yo trabajo en un trabajo que demanda todo el tiempo y Dios, quiero que sepas que Dios demanda, amigos, Dios demanda su tributo, porque Dios es el rey y el rey este pide tributo. Así es de que tú tienes que poner mucha atención a lo que vives en tu vida. Entonces, eh, los afanes, las aflicciones de este mundo te alejan de Dios. Entonces, hay otras cosas que pasan a veces en la vida que no son las aflicciones, sino son eh, la codicia, el estar mejor, el vivir bien, y eso a veces te aleja de Dios. Y vamos a ver aspectos en estos momentos de esta situación que es difícil de compartir, pero tenemos que hablar de eso. Porque, por ejemplo, mucha gente, ¿sabes qué? Es que no puedo ir a la iglesia porque tengo mucha tarea. Tengo un examen, tengo que estudiar mucho. Tienes que vivir tu vida este, alejado de Dios, alejándote de Dios para satisfacer tu necesidad cuando tu necesidad debe de ser Jesús en tu vida. Porque de qué te sirve que te afanes, de qué te sirves de que te llenes de muchas cosas si al final no vas a obtener nada. Aunque se oiga muy difícil, pero vamos a ver. Miren, vamos a... Aquí tengo los lentes ya porque se me caen, amigos, se aflojaron, pero miren, vamos a hablar acerca de la aflicción, de las tribulaciones, de los afanes, que hace mucho tiempo no existía la palabra problema. Imagínense, Jesús no usó la palabra problema porque no se usaba. Y luego, como decir, ¿ustedes tienen problemas? Decía Jesús. Pues nunca lo dijo así. Entonces, ¿cuáles son los problemas que pasan en nuestra vida? Las discusiones, los pleitos, los desacuerdos, todas esas cosas, hacen que nosotros nos aflijamos. O sea, la aflicción es una situación donde por un lado es dañina y por otro lado la tenemos que sufrir, pero tenemos que aprender a enfrentar esa situación. Entonces vamos a leer un versículo que es Mateo 4:24 y vamos a empezar con esta situación de peligro. Es peligroso, amigos, porque muchos están haciendo confianza porque piensan que, ay, yo ya creía en Cristo ya y puedes alejarte, te puedes alejar de Dios. Y aquí está, la 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, se difundió la fama de Jesús. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y Jesús los sanó.
Y miren, vamos a hablar con contexto directo. Y lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, muchos pueden seguir a Cristo porque Dios hizo algo en su vida. Pero saben, cuando vuelven las aflicciones, a veces la gente se aleja de Dios. La gente no quiere enfrentar las situaciones. La gente solamente quiere la ayuda de Dios. Ayúdame para esto, ayúdame para el otro. Señor, necesito esto. Pero Dios te da. Dios nos bendice a todos. Ha bendecido a buenos y malos. El sol nace para todos. Entonces, como se difundió la fama de Jesús, porque Jesús era Dios, es Dios y era bueno, y pues le trajeron a todos los que tenían dolencias, amigos. ¿Cuántos tienen dolencias? ¿Cuántos tienen enfermedades que están batallando en su vida? Que me duele aquí. Dios no me sana. Ya le he orado. Si no te sana, ya te sanará. Dios quiere que confíes. Dios quiere... Ahorita lo vamos a ver, todo lo que vamos a pasar. Había muchos afligidos por diversas enfermedades. ¿Cómo está un enfermo? ¿Cómo se aflige un enfermo? Por eso Dios a veces enseña en la enfermedad que debemos de ser pacientes. Por eso se dice la palabra paciente. Espera en el Señor que el Señor te sane. Pero a veces esta situación de dolencias y afligidos por las enfermedades, por no conocer a Dios hay muchas tonterías que habla la gente, muchas sandeces. Entonces hay gente que está atormentada por algo que hizo, por el pecado, este, por ejemplo, pues hablando de pecados, pues son muchos y atormentado por una situación, por las mentiras, por algo. Luego aparte están los endemoniados, o sea, sí hay demonios en las personas, literales, lunáticos, hay gente lunática que pierde la razón, y luego los paralíticos, ¿cómo viven los paralíticos, amigos? Este, Muchos hablan de Dios, como me tocó en Tonalá hablar con uno, y me dijo, ya sé por dónde vas, tú eres cristiano. Oiga, amigos, qué triste situación ver cómo piensa la gente, porque ellos creen en sus dioses y pues lamentablemente pues si a nosotros nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo les digo a veces, a ver, ¿dónde están tus dioses? Que hagan algo por ti. No van a hacer nada. Al menos Cristo me salvó. Y yo voy a padecer cosas en la vida porque es así. Jesús padeció. Entonces Jesús lo sanó. Y Jesús nos ha sanado, amigos. Aunque en este cuerpo vamos a vivir las consecuencias de nuestros pecados y las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y nosotros vamos a tener que enfrentar también situaciones donde nos van a llevar a ciertos problemas, pero problemas por el Evangelio. O sea, problemas como la persecución, lo que van a hablar de nosotros, nos van a decir de cosas, o sea, muchas cosas así. Entonces, esta palabra de aflicciones que está aquí, dice que le trajeron a Jesús todos los que tenían dolencias y a los afligidos por diversas enfermedades. O sea, ellos trajeron afligidos, ellos vinieron afligidos. Y es la palabra 4912 del Strong, que es la palabra griega, que significa, que es la palabra sunejo, que, que es, dice, sostener juntos, comprimir las orejas, o sea, cuando estás así, arrestar a un prisionero, o sea, o sea, la situación, dejar perplejo, sorprendidos, preocupar, que está preocupada la gente, afligido, que está angustiada, que está apretada, que está constreñida, que está enferma, estrecha,
custodiar, poner límite, estrecho, oprimir. O sea, vean, entregar, dice, todas estas palabras que están revelando las situaciones que nosotros vivimos cuando estamos en esta situación que dice aquí en el versículo 24. ¿Por qué están afligidos las personas? Por diversas causas. O sea, por la enfermedad, por la culpa, por los demonios, por la gente lunática, por la que está paralítica. La gente paralítica no está enferma, amigos. Es una gente que tiene una condición, anda en silla de ruedas, pero no está enferma, amigos. Tuvo un accidente, no está enfermo, tuvo un accidente y quedó paralítico. Parapléjico, dicen unos que quedan. Entonces, nosotros tenemos que ver las situaciones que van a vivir la humanidad y que está viviendo. Cuando llegas a viejo, pues, estás a veces ya solo, abandonado, no tienes familia y estás afligido, estás sufriendo. Porque cuando somos jóvenes no pensamos lo que nos pueda suceder. Ay, Dios dirá lo que Dios quiera. No, amigos. Nosotros tenemos que vivir bien. Tenemos que morir bien. Aunque con aflicciones. Pero tenemos que soportarla. Y ahora vamos a leer otra situación. Dice, porque cuando arrestan a un prisionero, se aflige por lo que lo acusan, por lo que dicen, si es cierto o es verdad. O sea, siempre, aunque sea un delincuente, se aflige porque ya lo agarraron, ya lo pescaron. Entonces, por lo que dicen las gentes, o sea, ¿por qué te afliges? Vamos a leer Marcos 10:22 para que vean lo que dice Marcos en esta situación. Marcos 9, Marcos 10, versículo 22. Dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. O sea, vean, esta es la situación del joven rico, que el joven rico le decía al Señor qué debería de hacer para ganar la vida eterna, pero el Señor le dijo todas estas cosas que le sí. Fíjense la aflicción que viene a las personas. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Ese es el llamado de Dios, ven y sígueme. No es a una religión, es ven y sigue a Jesús en obediencia. Tomando tu cruz, o sea, sacrificándote. Si Cristo tomó su cruz y te está diciendo, toma mi cruz, tomando tu cruz, dice. Pero él, o sea, el rico, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, no pueden dejar lo que tienen por lo que dicen. Entonces aquí Jesús le dijo algo que a él no le pareció, porque no le pareció, ¿eh? No, no, ¿cómo crees? Y hay mucha gente que dice así, no, ¿cómo crees? O sea, hay muchas cosas que son excusas. Y esta palabra es la 3076, la palabra afligido. Esta palabra es la 3076, la 3076 del Strong, que es la palabra lupeo, que quiere decir afligir, estar triste, angustiado, por causar tristeza, entristecer, molestia, dolor. O sea, él se molestó. Aquí habla de que él se molestó, no le pareció. Porque la palabra afligido nos dice la situación que mucha gente va, por ejemplo, a un consejo y tiene un problema, por ejemplo, una mujer que va, que su esposa la engaña y va a pedir un consejo y le dicen, no te podemos dar un consejo, solamente te pedimos que te pongas a orar para ver que Dios va a resolver, o sea, cuál es la situación. El que resuelve la situación es Dios, amigo.
Y si alguien te da un buen consejo, tú no lo vas a aceptar porque es un buen consejo. Tú quieres oír lo que quieres oír. Entonces todo esto causa tristeza, molestia, dolor. Entonces imagínense nada más. Y lo más duro es, por ejemplo, de la situación antes del arrebatamiento que vamos a vivir todos los cristianos. Vamos a ver en Santiago. Santiago 4.9, creo, sí es 4.9. Miren lo que puede suceder. Afligíos, aflíjanse y lamentense y lloren. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, ¿por qué está hablando esto el Señor? O sea, ¿por qué está hablando esto aquí el Señor? Aquí esta palabra, aflíjanse. Y aquí es algo muy difícil porque miren, vamos a leer todo lo que dice, porque esto es muy extenso. Esta es la palabra 5003 del Strong, que significa talaips, talaipseo, talepseo, que no es bueno, es algo que no es bueno. Es ser miserable, es darse cuenta de la miseria propia de uno, es darse cuenta de cómo eres en realidad. Y eso también aflige, todo aflige, amigos. Entonces todo lo soportas, tienes que soportar. Es una prueba miserable. Cuando viene la aflicción, este, es ser miserable cuando viene la aflicción. O sea, hay mucha gente que no acepta, pero vamos a ver por qué. Aquí vamos a ver por lo que viene, pero vamos a leer el contexto de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes. ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? ¿Codician y no tienen? ¿Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar? ¿Combaten y luchan pero no tienen lo que desean? Porque no piden, o sea, no piden, o sea, como deben de pedirle a Dios. Aquí es codician y no codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Dice, doble ánimo. Aflíjanse y lamentense y lloren. Su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, estamos hablando, amigos, de una situación de que padecemos aflicciones por muchas cosas y juzgamos mal, hablamos mal, pedimos mal, o sea, no nos va bien. Y la vida es así, las cosas de la vida y nos afligen, nos hace ver cómo en verdad somos. Por eso dice, almas adúlteras, amigos, pedís mal,
no oramos bien. Ahora vamos a ver otra situación que es en el 13:21 de Mateo. Tantas cosas que podemos entender, que podemos ver en, en por qué estamos en problemas. 13:21, miren, aquí en el 13:21 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, qué difícil es compartir el verdadero evangelio cuando nos habla de situaciones que vivimos y no queremos abandonar. Pensamos que, Dios me bendice y me va bien, pero no hacemos lo correcto. Entonces, esta palabra es la 2347, que dice dislipsis. Habla de, por ejemplo, cuando viene la aflicción. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán? Querer ir al gimnasio, verte guapo, fornido, quererte ver bonita. Bueno, hoy en día el afán es hacerse una operación en la cara, en el cuerpo, verse más sexy. Los hombres, pero al final, amigos, todos se descuidan, ¿eh? Un día se cansan, un día se enfadan y todo lo que ellos se afanaron, un día termina mal todo. Mucho gasto, mucho afán. Entonces la palabra fue sembrada entre espinos. O sea, ¿por qué entre espinos? Porque los afanes de esta vida y el engaño de la riqueza son espinos en nuestra vida, que no dejan que crezca nuestra vida en Cristo, sino que son como aflicciones, son como, tengo, es que quiero lograr esto, quiero hacer esto, es un afán, y se convierte en una aflicción. Hay muchas personas que no tienen dinero, amigo, ¿cómo lo pueden hacer? Entonces la palabra de Dios se hace infructuosa, o sea, no sirve de nada, se hace un lado. La gente deja de tener compromiso con Dios, deja de hacer cosas que debería de hacer estando en el Señor. Entonces, todo es muy triste, amigo. La palabra no da fruto en la persona por la aflicción, por causa de los afanes. Entonces, esta palabra habla de estar metido en una total presión, en una estrechez. No esperan en el Señor, no confían en el Señor. Ellos tienen que hacer cosas para ellos porque el Señor no hace nada, según ellos. ¿Por qué no me sana el Señor? Sé paciente y espera. Tienes que confiar en el Señor, Él lo va a hacer. Entonces entran en angustia, en tribulación, en situaciones difíciles. Y la situación cuando tú eres una persona que toma la cruz de Cristo, entonces si tú, si la palabra del Señor fue sembrada en tu corazón y no tienes espinos y, y no te afanas en este siglo y no te dejas engañar por las riquezas para que la palabra sea de mucho fruto, pues tienes que renunciar a muchas cosas, amigo. La vida no es nada más ver por mí, sino verlo por lo que el Señor ha hecho por mí, porque al final vamos a ser diferentes, vamos a tener la vida misma de Dios en nosotros. Pero ahora vamos a ver que esta palabra, la 23:47, también está aplicada en Juan 16:33. Y Jesús aquí nos habla muy claramente acerca de la situación que muchos vivimos y que muchos vamos a vivir y que muchos tienen que aprender a vivirlo. 16:33. Miren, Jesús empieza a hablar a sus discípulos y les dice: ¿ahora creen? He aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo.
mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ya ven, Dios está con nosotros. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y hay mucha gente que no tiene paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, esta palabra que significa dislipsis, dice, es que Jesús estuvo presionado, estuvo en estrechez. Él esperó y confió en el Señor, afligido, angustiado, porque Jesús se angustió, estuvo atribulado, entró en una situación difícil donde iba a pagar Él nuestros pecados. Él sufrió persecución, amigos, sufrió eh, quebrantamiento tras quebrantamiento vino sobre Él por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado. Y el Señor todavía nos dice, en mí van a tener paz, y en el mundo el que me siga tendrá aflicciones. ¿Qué aflicciones estás viviendo ahorita? Que todo lo quieres arreglar con una sencilla oración. Está bien, hay que orar, hay que saber esperar. Si no llega, el Señor va a responder cuando Él quiera. Estas cosas son muy difíciles porque ahorita queremos que todo salga bien. Vamos a la iglesia y vivimos nuestra vida y nuestros padres nos llevan, pero cuando nosotros vivimos nuestra vida ya solos, nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque nos desviamos del plan de Dios, de sus propósitos. Debemos de seguir con Dios para que todo siga saliendo y marchando bien en nuestra vida. Cuando el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que hagas conforme a todo lo que esté escrito en él y todo te salga bien, o sea, en obediencia a Dios. Y cuando vengan las aflicciones tú aprendas a soportar, cuando vengan las pruebas tú aprendas a soportar, porque todos vamos a padecer sufrimientos. Y más en este tiempo que donde ya mero es el arrebatamiento. Vamos a ver ahora la palabra 26, no, la 2561, que es cacosis, que es padecer maltrato, aflicción, lastimar, herir, exasperar, maltratados, abusados, corrompidos, dañados. O sea, vamos a leer Hechos 7:34. Hechos 7:34, miren lo que dice. Y le dijo, en el 33, y le dijo el Señor, se está hablando que Dios se le apareció a Moisés y le dijo el Señor a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemir y he descendido para librarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto. O sea, Dios habla de una manera, ven, obedéceme, porque he descendido para librarlos. ¿De qué? De todas las aflicciones que sufrían, porque Dios ve la aflicción de su pueblo. ¿Ustedes creen que Dios no ve nuestra aflicción? Amigos, nuestra vida es una vida pasajera. Suframos o no suframos, cuando estamos en el Señor, del Señor somos. Y nadie nos separará de Él. Nada. Pero debemos de confiar en Él y debemos de estar anclados en Él, porque si no, no sirve de nada. Entonces, el Señor ve las aflicciones de su pueblo. Hay muchos cristianos que sufren, hay otros que no. ¿Por qué? Porque han aprendido a soportar las pruebas. Entonces, si me va mal, ya no voy a ir con Dios. Si me va bien, pues no tengo tiempo para Dios porque me está yendo bien. O sea, tenemos una mente muy mal, nuestra mente está mal.
tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, lo digo esto porque muchos se están apartando del Señor y están yendo hacia una apostasía. ¿Por qué? Por los afanes, por las cosas de la vida. Muchos no quieren sufrir, piensan que estar en Cristo es no sufrir. No, al contrario. Padecemos, sufrimos por nuestros hijos, por nuestros nietos que se alejan del Señor. Y muchas veces lo voy a decir, como dice aquí en el versículo del Salmo 73. Ese salmo, pues yo digo muy claro y les digo directamente. Hay muchos que no dicen que todos tienen una doctrina, muchos tienen una doctrina que dicen que la salvación no se pierde. Pero si ustedes leen el Salmo 73, pues dice, porque he aquí en el 27, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. O sea, está hablando de que hay gente que está cerca de Dios, que es cristiana, que está ahí, porque he aquí, o sea, sucederá que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, si tú eres cristiano y te apartas del Señor, Dios te va a destruir. La gente no quiere oír estas cosas. La gente quiere oír, no, no, es que Dios es bueno y Él no va a lo que Él prometió lo va a cumplir. Sí, pero Él lo va a cumplir, pero tú, o sea, tú te estás alejando de Dios, tú te estás yendo de su presencia. Tienes que saber que vas a perecer, que el Señor te va a destruir. ¿Por qué? Porque te apartaste. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. O sea que tienes que estar en los caminos del Señor. Lean el Salmo 73. Yo no sé, mucha gente ve por el lado bonito, siempre saca lo bueno. O sea, lo bueno es para mí, lo malo no es para mí. Dios me va a bendecir y me va a ir muy bien, como muchos cristianos dicen. Pero cuando vienen las aflicciones, o sea, mucha gente dice que cree, pero no cree. ¿Por qué? Porque vive desconfiando de Dios, porque Dios no hace nada. Pero es que Dios permite muchas cosas. Es muy difícil, aprender, amigos, a vivir la vida de Cristo en aflicción. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. O sea, yo padecí, dice el Señor, yo padecí muchas aflicciones y vencí. Tú puedes también, porque Dios te ha dado la oportunidad. O sea, Dios te da el Espíritu Santo para que puedas soportar. Pero los que no tienen el Espíritu Santo, amigos, por eso se vuelven como las olas del mar, llevados de todo viento de doctrina, porque las doctrinas son peligrosas, amigos, porque muchas doctrinas vienen de espíritus demoníacos, de espíritus del error, y sacadas de la Biblia, gente corrupta que tuerce el Evangelio. Entonces miren lo que dice aquí, Romanos 8:18. Pero estamos hablando acerca de las aflicciones. Las aflicciones se sufren en la carne, amigos. Así es de que tenemos que ver. Voy a leer el capítulo un día completo. Ya lo leí, ya estudiamos Romanos, pero vamos a leer nada más el versículo 18, 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, fíjense lo que dice aquí, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, se va a acabar la aflicción, no habrá más llanto ni más dolor, todo será paz. ¿Por qué? Porque el Señor reina en paz, amigos. No habrá codicia, no habrá maldición, no habrá muchas cosas que hoy vivimos, amigos, porque el pecado entró en nuestro ser, en nuestra vida, por causa de cuando perdió a Adán, perdió la inmortalidad, amigos, por causa del pecado.
Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, dentro de la aflicción debemos de tener esperanza. Hay esperanza para todo lo que vivimos. Así es de que no se comparan las aflicciones que vivimos en este tiempo con lo que vendrá después de que Cristo haya venido por nosotros en el arrebatamiento, amigos. Cuando nos lleve a las moradas eternas. No se compara porque todo va a ser diferente. Pero los que no se vayan en el arrebatamiento van a sufrir impresionantemente. Vamos a leer 2 Corintios 1:5. Miren lo que dice. Pablo tuvo muchas aflicciones, amigos. Y fíjense, oraba Pablo y decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cristo en medio de la aflicción nos consuela con su palabra, amigos, pero muchos se les olvida. Se nos olvida, dice otro. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, nos consuela a nosotros en nuestras situaciones para poder nosotros consolar en la situación que está en los demás. O sea, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, amigo? ¿Por qué sufres? ¿Por qué estás atribulado? Sufres porque quieres. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, lo que mismo Cristo padeció, nosotros padecemos. Vean la vida de Jesús. ¿Qué padeció Jesús? ¿Hambre? Mucha gente padece hambre. ¿Angustia? Jesús padeció angustia. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sencillo. Así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Y si no somos consolados, es para nuestra consolación y salvación. O sea, no, perdón, me equivoqué. Dice, y si somos consolados. Pero si somos atribulados, es para nuestra salvación y consolación. Y si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación. O sea, en la tribulación somos consolados. Sí o sí. No es, si no andamos en tribulación, no vamos a ser consolados. Sí o sí, siempre vamos a tener tribulación. Aquí me equivoqué, dije, y si no somos consolados, es para nuestro, no, es, y si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, aquí está hablando Pablo de ellos, o sea, el cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, al igual que Jesucristo, amigos. Y nuestra esperanza respecto de nosotros es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo somos en las consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hay veces que puedes llegar hasta ese momento, pero sabes, siempre tenemos que aprender a soportar. Es necesario vivir así, soportando, porque las aflicciones no se van a acabar. Cada día están aumentando. Está aumentando la maldad en el mundo, está operando la iniquidad en el planeta Tierra. Y las aflicciones van a venir porque se va a escasear el alimento, va a haber hambrunas, va a haber pestes, va a haber guerras, situaciones difíciles en el mundo, angustia.
por las causas que van a suceder en el mundo a causa de los bramidos del mar, los terremotos. O sea, va a haber muchas aflicciones. Pero dice el Señor que vamos a ser librados. El Señor va a venir por su iglesia y va a salir. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos amó en la cruz y nos salvó a los que son salvos. Los que no son salvos, pues lamento decirles, pero si se acaba el tiempo, no tienen oportunidad. Pero ahorita todavía no sucede el arrebatamiento. Todavía hay oportunidad. Todavía hay lugar. Así de que arrepiéntete. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta es la esperanza de vida. El Evangelio. Y nosotros tenemos que estar listos para todas estas cosas. Así que debemos de confiar en el Señor. Miren, otros versículos. Primera de Tesalonicenses 3:7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de ustedes por medio de su fe, porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor, o sea, compartiendo. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos su rostro y completemos lo que falte de su fe, o sea, en una comunión, pero la acción de que debemos ver es que estamos todos viendo que hay muchos que están en necesidad y aflicciones y fueron consolados, amigos. Segunda de Tito 1:8, lo que dice. Tito o Timoteo. Es Tito. Es Tito 1:8. Fíjense, hay muchas situaciones que son de gente que es deshonesta. Va a ser segunda de Timoteo, porque no creo que sea Tito. 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, participa en las aflicciones, o sea, ten experiencia con Dios. Hay que predicar el Evangelio, no importa lo que nos digan, nos vituperen, nos ofendan, nos golpeen o nos persigan. Tenemos que enfrentar, amigos, las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero por ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense lo que el Evangelio enseña. Sacó a la luz la vida eterna y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué tenemos al obedecer el Evangelio, no importando las aflicciones que vivamos en nuestra vida diaria, cotidiana? La inmortalidad de nuestras vidas y vivir eternamente. Hebreos 2:10. Lo que dice Hebreos 2:10. Ese sí está. Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Fíjense lo que dice.
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es de lo que él es el ejemplo? Jesús fue el ejemplo, que sus aflicciones de Cristo en la cruz, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación, amigos? Jesucristo. Así es de que Él dice, porque Él santifica a los que son santificados. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. No importan las aflicciones que vivamos, amigos. Y volvemos a Santiago 5:10. Ya ven que leímos Santiago 5, 4:9, 5:10. Hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia. Fíjense, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cómo estuvieron los profetas afligidos y aún ellos fueron pacientes, soportaron tantas cosas? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo vea usted cualquier historiador que diga cómo murieron los profetas de Dios, los profetas verdaderos, y cómo sufrieron? He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Han oído la paciencia de Job? ¿Cómo él? Amigos, él fue el extremo de todos. Nadie ha sufrido como Job. El único que es el único en el mundo que ha sufrido de esa manera. Después de Cristo. Porque Cristo fue el que sufrió a lo máximo. Y dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro argumento, sino que su sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre ustedes afligido, angustiado? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por tanto, no te afanes. El afán te lleva a alejarte de Cristo. Y tal vez no tengas aflicción, sino tengas afán de la vida. O sea, son dos cosas diferentes, pero las aflicciones a veces llevan al alejamiento de Dios porque la gente ve que, pues es que no sucede nada, diario ora por mí, no sucede nada. Amigos, para terminar les voy a decir, milagros hay en todo el mundo, tanto a buenos como a malos.
Dios le da oportunidad y Dios hace maravillas en todos para que nadie tenga excusa de que Dios no hizo algo por alguien. Dios ha bendecido a todo el mundo, pero el mundo es el que se desvió. El mundo es el que no razonó. Esa es la situación. El mundo no consideró a Dios. El mundo dudó. El mundo duda. Piensan que las cosas suceden porque suceden, ¿no? Son hechos de Dios. Los milagros ocurren. Muchas personas mmm, debieron ya de haber muerto y son sanadas, pero siguen volviendo a las andadas. Sí, nomás en el ratito siempre sale, ayúdame, Dios mío. Hacen promesas y al final no las cumplen. No cambia la vida de las personas cuando Dios les da otra oportunidad, porque no entienden, están ciegas, engañadas por este mundo corrupto. Dios ha cegado el entendimiento de muchos y no quieren entender. Y lo digo porque muchos cristianos se están cegando con las cosas de esta vida. El tiempo ya se acaba, el arrebatamiento va a suceder y mucha gente sigue viviendo como si esto no fuera a terminar. Como si, el cielo azul, qué bonito. Oye, pero la contaminación, ¿la has visto? ¿Has visto que se están derritiendo los glaciares? ¿Has visto cómo está la tierra? ¿Has visto cómo está cambiando el clima? Le estoy siguiendo los pasos a Melissa, el huracán, a ver cómo se va a transformar. Estamos viendo el fin de los tiempos, amigos. En vivo y en Technicolor. En 8K. Porque todo lo que vamos a ver va a ser terrible, amigos. El fin viene. El mundo va a ser puesto en ruinas. Lamentablemente mucha gente va a morir. Pero de esto no quiero. Ay, no, no hables de eso. Mucha gente va a morir. Yo no sé la gente cómo entiende genocidios. El genocidio es de un hombre que está matando a mucha gente despiadadamente, pero ¿cómo se puede decir si una pandemia ocurre y muere mucha gente? ¿Es un genocidio? Yo eso no lo entiendo así. Yo lo veo que va a venir la hambruna. Hay hambre en la tierra. ¿Es un genocidio? Porque no hay que comer. Es una hambruna. Mucha gente va a morir y tiene que morir. ¿Por qué? Porque va a suceder. Viene una guerra. ¿Es un genocidio? Es una guerra. Nadie quiere matar por matar. Es una guerra. Tienen que morir. Pero Dios sabe todas las cosas. Y lo único que le interesa a Dios es que una vida, pues yo sé que hay muchas vidas, pero una vida es valiosa para Dios. Y si su mensaje alcanza su salvación, uno tiene que comprender, es necesario vivir en las aflicciones, porque de ellas seremos sacados. Al final seremos consolados en la gracia de Dios cuando estemos con Él en su reino. Ya no habrá dolor, llanto. Así es de que no te afanes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a venir por añadidura. Todas, buenas o malas. Si te afanas, malo. Si te afanas, bueno. Si no te afanas, malo. Si no te afanas, bueno. Las cosas suceden. Vive en santidad, como habíamos leído. Dios nos santifica cuando obedecemos su palabra. Sencillos, vivamos sencillamente. Al final, vean, este tallercito, pues, máquinas viejas se van a echar a perder, se van a oxidar, se van a destruir. Todo no es duradero.
es de la tierra, es terrenal. Cuando yo muera, esta empresita pequeña que yo tengo aquí de diseñador se va a acabar. Nadie quiere seguir mis pasos, nadie quiere aprender lo que yo sé hacer. Ahora, yo quiero enseñar a alguien, bien, pero con poquito que enseña ya se va. Yo quiero enseñar a alguien que aprenda un oficio, pero ahorita dicen muchos, no, es que ¿cuánto le vas a pagar? No, no, yo quiero enseñarte. Es al revés, ¿cuánto me quieres pagar a mí por enseñarte? Pero yo no te voy a cobrar, te voy a enseñar gratis. Tampoco es porque me ayudes, te quiero enseñar para que tú seas un hombre de bien, un jovencito de bien y camines, pero nadie quiere. O sea, ¿de qué se trata? A mí mis padres me enseñaron porque eran mis padres, pero antes tú querías aprender un oficio, tu papá te mandaba ayudarle al carpintero, ayudarle a una persona para que tú aprendieras un oficio. Porque antes no había tanta oportunidad en las escuelas. Pero en las escuelas, amigos, salen estudiados y al final terminan siendo vendedores en el tianguis. Ahorita ya oigo que, oye, ¿qué estás haciendo recolectando en la basura? ¿Qué buscas en la basura, amigo? No, pues hay cosas buenas. Yo soy ingeniero y gano más aquí buscando en la basura que trabajando en un lugar ahí de 8 horas. Y le digo, qué equivocado estás. No creo que ganes 30,000 pesos que gana un ingeniero andando recolectando la basura. O sea, qué mentiroso. Pero también está engañado, amigo. Es la ociosidad también. Cuídate de la ociosidad, porque la ociosidad es una enfermedad muy terrible, amigos. Así es que Dios los bendiga, nos vemos en otro capítulo y por favor ponle like, comparte, comenta, suscríbete a mi canal para que pueda yo seguir transmitiendo. Bueno, aunque la oportunidad es porque el internet es gratis, amigos, o sea, no tengo yo que decirle a la gente, es gratis, suscríbete, la suscripción es gratis. Mira, si tú me quieres ayudar para que sigan generándose salvaciones en el mundo, para que la gente escuche el verdadero evangelio y no sean engañados de tantas mentiras que muchos hombres están predicando en, en muchos lugares, amigos. Corregir la palabra de Dios. Oye, corregir la palabra de Dios. Dije, sí, corregir lo que están hablando otros, que están diciendo sandeces, que están torciendo la palabra. Así de que, bueno, si tú no eres cristiano, pues quizás dirás otro loco más, pero si eres cristiano, tampoco seas de los que, y juzgan, no murmuren, apoyen, debemos de estar unidos en Cristo porque tenemos el mismo espíritu y debemos de estar en la misma sintonía. Dios los bendiga, que el Señor guarde sus vidas y que el Señor, miren, ¿cómo puedo decir si van a venir tribulaciones? Que el Señor te ayude a soportar las tribulaciones que van a venir a tu vida, porque si no las soportas, pues anda algo mal en tu vida. Así de que ponte vivo porque voy a oír el mensaje yo otra vez y yo te pido que lo vuelvas a oír y me digas qué te parece, cómo ves la situación que estamos viviendo ahorita en el mundo. Así de que Dios les bendiga, nos vemos, el arrebatamiento está cerca. Pronto nos iremos con el Señor Jesucristo. Y si no, pues mucho mejor. Tendremos oportunidad de predicar el Evangelio y hasta que el Señor venga. El día y la hora no la sabe nadie, pero el Señor regresará. Acuérdense, estaba pensando porque muchos dicen que doy fechas del arrebatamiento. Amigos, el 14 de mayo de 1947 es una fecha donde nació una nación. No estoy dando la fecha del arrebatamiento. Estoy hablando los tiempos proféticos. El arrebatamiento no sabemos qué día va a suceder, pero está en el cuadro de las profecías de los fines de los tiempos. Dios les bendiga.
Nos vemos. Bendiciones para todos.